Cordial saludo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Murcia, estudiante de segundo semestre de Administración de Negocios Internacionales de la Escuela de Casén, en la ciudad de Pereira, en el municipio de Dos Quebradas. A continuación voy a hacer la narración del cuento que escogí en la actividad pasada, el cual se llama Herencias de Mundos Invisibles. Y traté de meter un poco más algo de realidad en ese cuento, aunque parezca un poco de fantasía, pero pues disfruté haciéndolo. Espero que a ustedes también les guste. Pepe era un pequeño que disfrutaba mucho la compañía de su abuela, ¿cierto? Desde temprana edad él veía que estando con su abuela todo era posible, ¿sí? Estar con su abuela lo hacía llevar a mundos muy mágicos, donde los anaquiles guardaban secretos de vida, donde las paredes de su casa eran enormes, donde todo era mágico, ¿sí? Él disfrutaba mucho estar con su abuela, demasiado, demasiado. Con el pasar del tiempo, Pepe fue creciendo y poco a poco se fue alejando de ese lugar tan cálido y lleno de seguridad. Por motivos de la vida se alejó demasiado. Donde llegó a mundos llenos de penumbra, donde se veían llenos de oscuridad, donde solamente contrastaba la nostalgia y los recuerdos de las sonrisas de niño y obviamente la compañía de su abuela. En ese mundo él consiguió una armadura rígida, donde solamente era opaca y mostraba solamente peso, peso de situaciones que él nunca le gustó vivir. Sin embargo, la vida en un momento le quitó a su abuela, ¿sí? Esta armadura se volvía mucho más pesada, donde solamente brillaba la ausencia de su abuela. Era lo único que brillaba. En mucho tiempo él pasó situaciones donde lastimosamente no eran muy buenas. Y estaba tan cansado de eso, que él no veía la esperanza, no veía la luz, no veía como la importancia de por qué vivir en algún momento, ¿es cierto? En medio de esa situación que él tenía, eh, él solamente pensaba en los recuerdos de su abuela, en la compañía que tenía con su abuela, en los mundos que él vivía cuando estaba en compañía de su abuela, ¿sí? Eso era lo único que lo mantenía él en pie. Era solamente eso, el recuerdo de su abuela, de las cosas que vivía con ella, de las cosas que le contaba, de lo que sentía al estar con ella, de esa seguridad, de esa paz, de esa calidez. Cierto día, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta agonía y en medio de tanto peso de situaciones, él dijo: yo ya no doy más. Antes de tomar una decisión, justamente en ese momento llegó para Pepe su esposa y sus hijos, donde él en ellos vio de que sí había una esperanza en él, de que sí había maneras de ir a otros mundos. Y él, cada vez que veía a sus hijos a los ojos, siempre le decía mentalmente a su abuela: pienso en ti cada mañana, abuela. Desde el momento en que llegó a su vida sus hijos y su esposa, la armadura que él tenía, él se empezó a agrietar de manera periódica, permitiéndole así entrar luz, y poco a poco empezó esta armadura a cortarse de una manera iluminada. Lo curioso era que esta armadura era tan pesada que Pepe llegó a un punto donde ya no sentía más eso, solo sentía el recuerdo de su abuela y la luz que la luz que sus ojos siempre estaba ahí, esa luz que tenían sus hijos. Era como la herencia que le había dejado su abuela a Pepe. Ahora esos hijos a Pepe los llevan a mundos completamente mágicos, donde él se vuelve un niño a pesar de que ya tiene un tiempo, ya tiene su edad.
él sigue siendo un niño por dentro y cada vez que él ve a sus hijos a los ojos, se recuerda mucho a su abuela, donde ella lo llevaba a esos mundos que ahora sus hijos lo llevan. Sus hijos se volvieron los aventureros de Pepe y su esposa una compañera de aventuras también. Ahora soy feliz con mi esposa, con mis niños, recuerdo mucho a mi abuela. Y aunque ya mi abuela no está con nosotros, pues vivo esos mundos fantásticos con mi esposa y mis hijos y vivo de los recuerdos de mi abuela también. Esos recuerdos que me mantienen en pie. Muchas veces me motivan a aprender mucho más, a vivir mucho mejor. Y también caí en cuenta de que los recuerdos del pasado nos ponen en pie, pero es el presente el que nos lleva a vivir un poco más esas aventuras en mundos invisibles. Y me deja como moraleja de que los recuerdos son importantes y que esos recuerdos nos pueden impulsar mucho a vivir el día a día, a estar en mundos completamente opuestos, a estar en mundos completamente mágicos, sin necesidad de salir de casa, solamente vivir de una manera mágica, con los recuerdos de un pasado. Y nada, ese es el cuento que yo les venía a contar, la narración. Me inspiré mucho en mi abuela, espero les haya gustado, así como me gustó a mí. Y nada, quedo atento a comentarios y que estén muy bien.